¿Y si te dijera que mientras todos gritan en redes, insultan en la calle y se pelean por la red X, hay un 40% de argentinos que calla, trabaja y define el futuro del país sin hacer ruido? Argentina parece estar al borde del abismo, o al inicio de una transformación profunda. La diferencia no nace en los que gritan más fuerte, sino los que eligen en silencio. Hoy, en Leadership Latam, vamos a contarte por qué el país podría estar avanzando sin que te des cuenta. En el ajedrez político hay jugadas evidentes y otras que se gestan en silencio, lejos del fragor de la batalla. Argentina hoy es un tablero donde el ruido de la confrontación intenta opacar el sonido de una transformación. Algunos vociferan que está al borde del abismo, pero ¿y si en realidad se está avanzando, aunque a tropezones, hacia un destino que incomoda a muchos? La realidad política argentina es un entramado complejo de pasiones, frustraciones y esperanzas. Y si observamos con atención, descubriremos que bajo la superficie de la polarización hay corrientes profundas que están redefiniendo el futuro del país. Corrientes tan firmes que quienes perdieron el poder empiezan a intuir una verdad incómoda. Si esta evolución se consolida, el camino de regreso al gobierno podría estar cerrado para algunos partidos políticos por mucho tiempo. Y esa verdad, aunque duela a un sector de la política, genera una agresividad creciente, especialmente en los sectores más tradicionales del peronismo. Contrario a lo que la conversación mediática nos grita, el reconocido encuestador y analista político Jorge Jacobe, el único que anticipó los resultados de la elección de Cava, nos aporta una perspectiva refrescante. La gente está tranquila y bancando lo que eligió en la segunda vuelta presidencial. Según sus sondeos, la imagen positiva del presidente Milei se mantiene en torno al 50% y es estable. Dejemos que nos cuente un poco más con su particular dinamismo. El comportamiento es estable. Sin embargo, durante este tiempo desde que asumió, lo vivimos al recontrapalo. Pero al recontrapalo. Y entonces pensábamos que de repente aparecía el caso Libra, o el hijo de Mansilla por decreto además, y entonces el tipo se iba a la mierda, y todos me llaman a mí para preguntarme, Jorge, se va a la mierda, mira, no. Y de repente sale del cepo y no pasa nada, che, Jorge, tú eres el mejor presidente, no. Y de repente la inflación, el tipo le pega un cachetazo y le deja acostar en el suelo, che, y sube, no. No pasa nada. No pasa nada. La cosa está mucho más estable de lo que creemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay dos conversaciones sociales que son distintas. Hay una conversación social que es chiquita y ruidosa, donde está la política, donde están los medios masivos de comunicación, donde están los medios no tradicionales de comunicación, donde están las redes sociales y donde están todas las personas anormales consumidoras de política, todos nosotros. Esa conversación que es chiquita, de sobra informados, está dominada por los maníacos y por los depresivos. Es decir, por los maníacos, aquellos que creen que Milei es el mejor presidente de los 200 años de la Argentina y también de los 300 años del Virreinato del Río de la Plata, puede ser. Y por los depresivos que creen que Milei es el mayor hijo de puta de toda la historia del universo y que es un hombre intrínsecamente perverso que viene a destruir todo por maldad. Eso es esta conversación. Y yo cuando voy a encuestar a la otra, que es enorme, y que están calladitos la boca, y lo que veo es estabilidad. Ustedes toman decisiones con cuál de los dos climas. Por eso es importante este dato, porque parece ser que la cosa está descontrolada y no. Hay que subrayar su argumento, el cual solo se descubre mediante encuestas privadas. Por fuera de aquellos que participan de la conversación política social en forma alborotada, están los que permanecen en silencio. Son realmente muchos, y son finalmente los que definen la balanza cuando votan. Los argentinos, cuando se refieren a personas fanáticas y de mentes cerradas a una ideología que los terminó anulando como individuos, los llaman despectivamente termos. La discusión que se escucha está polarizada por los termos Lumilagro, los progresistas más acérrimos y los termos Stanley, los libertarios más fanatizados, y hacen tanto ruido que parece que eso es lo único que hay en todo el espectro de comunicación.
Pero no es así. Fuera de esa discusión de extremistas, la población, según evidencian las encuestas de opinión, está tranquila y bancando lo que eligió en la segunda vuelta. Los ruidosos, los que creen que Milei se va en helicóptero mañana o que se queda por 100 años, no reflejan el pulso de la mayoría, y esto es muy importante de tener en cuenta. La relación de Milei con el votante sigue intacta y se sostiene porque existe una razón económica. Mientras la inflación siga controlada, el dólar no se dispare y se siga viendo achicamiento del Estado, la gente le va a bancar cualquier otra cosa, incluso que demore la prometida baja de impuestos mientras junta recursos. Es como estar enamorado. La idealización es tan fuerte que si alguien te dice que tu pareja no te conviene, la culpa es de quien lo dice, no de tu pareja. La pregunta clave es, ¿cuánto dura esa idealización positiva? Y como toda relación idealizada, el problema no es si va a terminar, sino cuándo y cómo. Ahora, volvamos a la génesis de este apoyo. Para entender dónde estamos, hay que mirar a quienes pusieron a ese gobierno en el poder. No hablamos de la masa, sino de un segmento particularmente influyente, los menores de 30 años. Nunca antes se había notado en Argentina semejante diferencia generacional en los votos. ¿La ironía? El 80% de ellos aún vive bajo el techo paterno. Y sí, esto tiene una consecuencia política crucial, el ajuste. Esa palabra que eriza la piel de muchos no les asusta tanto. Sus padres, al fin y al cabo, son quienes pagan las boletas de los servicios. Dejemos que el dinamismo de Jorge Jacobe nos ilustre mejor este importante detalle. Es fácil en la Argentina decir soy liberal o soy libertario, aguante el ajuste, vengan con el ajuste que yo me lo banco. Es fácil, muchachos, porque este público también vive de la de otro. ¿Quién es el otro? ¿Es el Estado? No, son dos privados que son papá y mamá. Esto es dato, el 80% de los menores de 30 años en Argentina vive con sus padres. Es fácil decir, dale con el dolor que yo me la banco, si la boleta de la luz y el gas la pagan papá y mamá. Son los que entendieron, los menores de 30 años son los que entendieron perfectamente que todas las generaciones arriba de 50 años, que son las que han gobernado, son las generaciones que convirtieron 75% de clase media en 60% de pobres. 75% de clase media en 60% de pobres. Una manga de hijos de puta. Y lo ven así. Y entonces es absolutamente explicable, por más que nos guste o no nos guste, es absolutamente explicable que hayan querido crear un caballo de Troya lleno de trotil y meterlo en el sistema político y que explote toda la mierda. Es absolutamente entendible, ni siquiera hay que estar de acuerdo o no de acuerdo. Y ustedes vivieron el conflicto generacional porque los mayores de 50, cuando apareció Milei y apareció el entusiasmo de los jóvenes, le decían a los jóvenes, no, porque yo que estoy de vuelta, te voy a explicar cómo es la cosa. ¿De vuelta de dónde, hijo de puta, estás? ¿A dónde fueron? Se hicieron mierda todo. Esto es el público 30% menor de 30 años, que sacó a Milei de las redes sociales y lo trajo primero a los medios masivos de comunicación y después lo trasplantó a la política. Ese 30% sirvió ¿para qué? Sirvió para armar un gran quilombo, pero no sirve para ganar. Es poco para ganar. Es mucho para hacer un quilombo, pero es poco para ganar. Mientras China sacaba a millones de la pobreza, en Argentina pareciera que hicieron el camino inverso, y por eso estos jóvenes no solo los detestan, no están dispuestos a darles ni una sola oportunidad de volver al poder, especialmente a aquellos partidos que, como el peronismo, gobernaron durante más tiempo. Ese torrente de indignación juvenil que sacó un Javier Milei que encontraron en las redes sociales y lo llevaron a los medios no tenía por sí solo los votos suficientes para ponerlo en el gobierno. Eran muchos para armar un gran revuelo político, para encarnar el odio y la indignación contra el Estado, pero no los suficientes para sentar a su representante en el sillón presidencial. Es evidente que necesitaron ayuda de más votantes. Entonces, ¿qué pasó en el balotaje? La sociedad argentina se encontró con solamente dos opciones, y para muchos significaba algo tan drástico como tener que elegir entre Frankenstein o Drácula. Dos opciones, a ojos de muchos, escandalosas. Y en esa encrucijada el 25% que estaba en el PRO, pensando probablemente en Patricia Bullrich como candidata, se vio obligada por las circunstancias a votar por el actual presidente. No fue amor a primera vista para ellos, sino una elección por descarte, por la sensación de elegir el mal menor. Patricia Bullrich fue la primera en darse cuenta de que la única opción era sumar y no competir,
y tendió puentes para dar la señal a su electorado, una circunstancia, como bien lo explica nuevamente Jorge Jacobe. Y entonces terminaron juntos en la segunda vuelta, pero no llegaron por el mismo proceso de toma de decisiones. Hoy el gobierno cuenta que tiene el 55% de la población como si lo hubieran acompañado desde siempre, y no es cierto. Para este 25% restante, Milei es una circunstancia, no una bandera, una circunstancia. Y arriba de los 50 años se está en otro momento vital de la vida. ¿Dónde estás arriba de los 51 años? ¿O estás en el cenit de tu carrera profesional, de tu desarrollo profesional o laboral o lo que fuera? ¿O estás directamente en la jubilación? No estás para andar diciendo, che, vengan con el ajuste que me la rebanco. Sos un jubilado promedio de la Argentina, y no es que tenés no tenés a tus papás para que te protejan, para que te paguen la boleta de la luz. Ni siquiera tus hijos probablemente te puedan ayudar en el pago de la boleta de la luz. Entonces están en dos circunstancias muy diferentes. Milei lo están acompañando, sí. ¿Todavía estos dos públicos están juntos? Sí. Pero hay que atender siempre que llegaron al mismo producto final en la góndola con caminos diferentes y por razones diferentes. ¿Por qué? Porque si en algún momento esto se pone picante y hay descomposición, se van a descomponer a ritmos diferentes y van a ser síntomas diferentes. No lo pierdan nunca de vista. El punto relevante está en saber distinguir la composición de estos dos grupos, porque si las cosas no salen como se espera para el gobierno, estos dos grupos se comportarán de maneras muy, pero muy diferentes. El desafío de este gobierno, lo sabemos, es mayúsculo. Controlar la inflación, achicar un estado elefantiásico y devolver la estabilidad económica al país. Mientras se logren estos objetivos, esa proporción de seguidores se mantendrá firme, en torno al 50% de aprobación. Pero si la hoja de ruta se desvía, si las promesas no se cumplen, ese 25% de votantes circunstanciales le retirará el apoyo sin dudarlo. Su lealtad no es ideológica, es pragmática. Ya se habían comportado de la misma manera con el expresidente Mauricio Macri, y no hay que olvidarlo, es su antecedente. Y luego, tenemos al otro 45% del electorado. Recurrimos nuevamente a Jorge Jacobe para que nos grafique esta particular composición que completa el electorado argentino. Nos falta un público, que es el 45%, que yo llamo el progresismo para no meterme en el berenjenal de llamarlo peronismo o kirchnerismo. Este 45% está en otro lugar completamente distinto que los anteriores. El 35% de este público, 35 sobre 45, es público estrictamente de Cristina Kirchner. Después hay 5 puntos a la izquierda, después hay otra parte que odia el neoliberalismo por sobre todas las cosas. 35% lo mueve Cristina como Pavlov movía a sus perros. Ella suena la campanita y los pibes segregan saliva. No hay nada que discutir. Estímulo, respuesta. Hace mucho tiempo que no encontramos para atrás una relación entre un líder y una parte de la población tan estímulo-respuesta como Cristina tiene con su gente. Probablemente nos tengamos que remitir directamente a Perón. Cristina dice, vótenme a mí, la votan. Cristina dice, voten a Scioli. Y su público dice, che, pero preferimos al flaco Randazzo, callate la boca y vota a Scioli. Votan a Scioli. Ella dice, voten a Alberto. Che, pero Alberto la semana pasada dijo que vos te habías levantado en Desavillé una noche para matar a Nisman. Nada, pero tomamos un café y nos hicimos amigos. Votan a Alberto. Amen a Alberto, aman a Alberto. Odien a Alberto, odian a Alberto. Voten a Massa, che, pero Massa es el narco. No importa, voten a Massa, votan a Massa. ¡Wow! ¡Wow! Perón te decía, votame a mí, lo votabas, votá Cámpora, lo votabas, votá en blanco y votabas en blanco. Eso no existió nunca más hasta este 35% que Cristina tiene. Este público no es ninguno de los dos anteriores, es preferentemente de 31 a 50 años. Y es absolutamente lógico. En este rango de la vida vos estás con la mayor cantidad de gastos que tenés porque estás criando pibes, porque estás pagando la cuota del auto, porque en una vez estás tratando de comprarte tu casa, porque estás en la curva, en la parte más alta del esfuerzo. Sos más sensible a que alguien venga y te diga donde tenés una carencia o una necesidad, va a venir alguien a darte una mano y ese alguien es el Estado. Es absolutamente lógico que voten de esta manera y que sean sensibles a propuestas distintas que los otros dos. Esto que están viendo está bastante igual
a ese comportamiento del 2023, pese a todo el año y medio, casi 2, que ya vivimos. Ahora se los voy a demostrar. Para esta gente, Milei es la suma de todos los males. Para unos es una bandera, para otros es una circunstancia, para esta gente Milei es la suma de todos los males. Milei es el neoliberalismo, es la embajada de Estados Unidos, es Mañeto, es los militares, es Menem, es Cavallo y es el complot de los templarios, los masones, los Illuminati, los reptilianos y los extraterrestres que, como bien sabemos, construyeron las pirámides de Egipto, ¿no? Esta particular composición del electorado termina de configurar un escenario en cual la denominada batalla cultural se brinda sin argumentos racionales. Los fundamentos basados en análisis de datos quedaron de lado y se impuso una emocionalidad en la que la visión fanática y extremista inunda todas las redes y las noticias del país. Los que se informan por esos canales tienden a creer que todo está en ebullición, que Argentina está en pleno enfrentamiento social. Pero es un grave error. En realidad no pasa nada. O mejor dicho, lo que está pasando en realidad ocurre en silencio. Quienes no se suman a esta discusión histérica están en una callada aprobación y mirando los datos fríos de la evolución del país. Y las encuestas indican que están conformes y apostando a crecer, con la convicción de que si este rumbo se consolida, queda una receta que la exigirán a cualquiera que venga a pretender el gobierno. Este segmento quiere superávit fiscal y no más charlatanes de la vieja política. ¿Es este el mejor de los mundos para que Milei se consolide? A diferencia de lo que muchos creen, el problema de Milei no está en el sistema político ni la cantidad de diputados o senadores. Su problema es cuánto tiempo lo banca la opinión pública. Por eso centra su atención en la batalla cultural y maltrata a todos los que quieran romper el superávit fiscal, ya sean políticos, periodistas, artistas, economistas, sindicatos o lo que sea que se ponga al frente suyo. Más confronta y más jóvenes lo apoyan, en tanto que los opositores están desorientados y se quedan repitiendo estrategias del pasado que muestran que las marchas con bombos, los paros y todas las causas que defienden siempre tienen al final de todo a un Estado gastando más plata. Mientras el presidente pueda mantener el 50% de aprobación, puede mirar a todos desde arriba y hasta insultar a sus contrincantes, ya sean peronistas o del PRO, da lo mismo para él. Pero si un traspié en la economía lo hace bajar al 25%, sepan todos que no habrá cantidad de diputados y senadores que lo puedan resguardar. Ahí sí vendrá su caída. Pero por ahora todo está tranquilo, la imagen sigue tan estable, con leves oscilaciones como cuando ganó las elecciones, y es que en el campo opositor la desorientación es enorme. En el progresismo, considerando en él al kirchnerismo, más el peronismo no kirchnerista, buscan una renovación de candidatos, pero han recibido un cachetazo judicial con Cristina Fernández Presa, que con su 30% de respaldo pretende seguir poniendo candidatos a dedo sin permitir nuevos liderazgos. Eso se constituye en un drama para el peronismo, porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que mide más que CFK en las encuestas entre el público progresista, no tiene manera de enfrentarla sin un alto costo en el núcleo duro del partido. Y suponiendo que se animara a enfrentarla y se consagra como líder del espacio, sus ideas y su gestión de la provincia lo tiran a lo más antiguo de las formas de gobierno, incluso más allá de lo que mida su figura política. Toda la gestión está contaminado por la decadencia y la corrupción que los precedió y los rodea. Y se verá en las próximas elecciones de la provincia, cuando solo puedan conservar los reductos más fanatizados de la provincia. Y por eso creemos que se verá más violencia y radicalización en sus espacios. Un ejemplo de ello es la manifestación en la casa de Cristina Fernández, que al quedar con prisión domiciliaria por condena de corrupción, sus seguidores se fueron derecho a atacar las instalaciones del canal que emite Todo Noticias. Salen todos atrás de él. ¿Quién es? Bueno, fue una persona muy importante, tuvo cargos muy importantes, porque fue secretario del Interior, fue la mano derecha de Guado de Pedro en el Ministerio del Interior, pero en el primer gobierno de Cristina Kirchner fue subsecretario general de la Presidencia. Segundo, siempre junto a Guado de Pedro. Juan Parrilli. Ha venido acá al canal a acompañar a Guado de Pedro en algunas entrevistas que se ha hecho aquí en nuestros estudios. O sea que lo conoce aparte del canal. Este es un tema difícil de digerir para Cristina, para la Cámpora, porque era una persona, y para Guado de Pedro, porque era su mano derecha. Guado de Pedro, sí, y aparece con una cosa, ahí lo estamos viendo con Guado de Pedro. Sí. Y un tema, Nelson, fíjate con la impunidad con que se presenta, él sabe que hay cámaras de televisión, cámaras que están enfocando en Canal 13, y él mira como diciendo, y sí, soy yo, ¿y qué hay? Como que no le importa.
Bueno, fue además militante camporista en Almirante Brown, presidió el bloque de concejales kirchneristas y además le fue muy bien en su patrimonio económico. Bueno, kirchnerismo puro. Sí, kirchnerismo y puro. rápido con otro, pero este es el segundo, Juan de Bandi. Mirá. Este es una persona muy importante también. Ahí lo tenemos cuando quiso ser candidato a intendente en 3 de febrero. Es el presidente del bloque Unión por la Patria en el Consejo Deliberante. Fue ex titular de la Agencia de Bienes del Estado. También fue un dirigente o es un dirigente muy importante, enrolado en la cámpora. Pensá que fue por el kirchnerismo candidato en 3 de febrero para tratar de ganarle la intendencia a Diego Valenzuela. O sea que ya tenemos con el primero, Lepere, y con De Bandi, 2 personas muy importantes. ¿Qué más? Y te cierro con los otros 2, Rubén Ezequiel Pavón, que actual consejero de la Universidad de 3 de febrero, y Facundo Lococo, que es ex concejal también de 3 de febrero. Y te digo, el detenido Grasso Rivaldi, que trabajaba en el INTI, bueno, el gobierno ya decidió echarlo de ahí porque fue uno de los protagonistas de esto. Qué vergüenza un consejero universitario, ¿no? Sí. Muy académico. ¿no? Sí, y el secretario de Interior es un cargo muy importante en la Argentina, secretario de Interior. Es la mano derecha del ministro del Interior y además negocia con los gobernadores. Bueno, parece como que coordinaba todo en el ataque a Canal 3 y TN. Un peronismo desorientado y en decadencia, como anticipamos en otro video previo en que analizamos el fenómeno y lo comparábamos con el Titanic. Recomendamos verlo, estábamos en lo cierto. Si vemos a la otra vereda, el otro era Mundo Liberal Amarillo, pareciera que la política decidió jubilar a Mauricio Macri como instrumento principal. Lo tienen ahí, con un 30% de imagen positiva, pero apenas un 10% de intención de voto. Frente al discurso y gestión de Milei, se termina viendo como una vieja máquina de escribir, tratando de competir con una computadora. Su posición perdió vigencia y su partido político ya quedó como una segunda marca de lo que representa la Libertad Avanza, una verdad dura y similar en esa estructura política. Entre tanto, como ajeno a todo este ruido, una encuesta realizada por el Observatorio de Psicología Social Aplicada reveló que, luego de 1 año y medio de gestión, Milei mantiene un apoyo mayoritario entre sus votantes, y ellos siguen sosteniendo el proyecto económico y político del gobierno nacional. El relevamiento, intitulado Termómetro Psicosocial y Económico, dependiente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, es categórico. Analizó los estados de ánimo, percepciones económicas y sociales y polarización emocional en 1090 personas adultas de Cava y provincia de Buenos Aires durante junio de 2025 y concluyó que, en la categoría Bienestar General, entre votantes de Milei, el 48% percibe estar mucho mejor que hace un año, mientras que un 21% está algo mejor que en junio de 2024. Casi el 70% afirma estar mejorando. En cambio, por el lado de los que optaron por Sergio Massa como presidente, el resultado es opuesto. El 35% se siente mucho peor que un año atrás y el 38% algo peor que a mediados de 2024. 73% de ellos está viviendo con una emoción negativa. Pasando un limpio, quienes eligieron al presidente están mejor que antes y los que eligieron al candidato perdedor, Sergio Massa, están peor. Si consideramos que los que votaron a Massa tienen un alto porcentaje de personas que dependen directa o indirectamente del Estado y sus instituciones públicas, y que por el contrario los electores de Milei están más relacionados al sector productivo de origen privado, muestra que el modelo se está consolidando de a poco y favoreciendo lo que habían demandado al votar los ganadores. La parte de 40% que mira en silencio lo que ocurre en la economía tiene una proporción grande de vinculación con las pymes que son generadores de empleo y pagadores de impuestos, y están observando con mucha atención si el presidente continúa quitando poder y espacios a los que viven del Estado y por lógica de sus impuestos para que le reduzcan la carga fiscal y poder mejorar. Le creyeron y todavía esperan que lo haga. Esa percepción y expectativa afecta al estado de ánimo y por eso hay esperanza en los que votaron a Milei por un lado y una creciente incertidumbre entre los que votaron a Sergio Massa. Tic-tac, tic-tac. Con ese sonido de fondo, lentamente Argentina parece haber encontrado un camino que será afianzado por el tiempo, y si lo saben esperar, la calidad de vida comenzará a crecer por sectores, obligando a otros a reconvertirse y adaptarse. El tiempo lo dirá. Entonces, ¿qué depara el futuro para Argentina? Las encuestas de opinión pública y los indicadores de la evolución de la economía muestran que no habrá grandes novedades en los próximos meses. Los discursos de los fanáticos llenarán las redes y noticias con pirotecnia que hará mucho ruido, pero seguirá todo igual. O casi igual,
porque la ansiedad de la silenciosa población que votó al presidente porque la circunstancia lo obligó a hacerlo al dejarlos sin opciones, comenzará a demandar reformas estructurales importantes que tendrán que darles si quieren que sigan apoyando al gobierno. Las reformas laboral, fiscal, previsional y sindical están en la agenda y la paciencia se les comienza a agotar, porque son grandes, tienen más de 50 años y necesitan mirar a largo plazo con tranquilidad. Y a veces, con tanto ruido mediático, no logran hacerlo. Su conducta está condicionada por su bolsillo. Es la misma lógica que aplicaron con Macri. Le dieron la oportunidad y lo sostuvieron un tiempo, luego quieren resultados o quitan el apoyo, y ahí la imagen del presidente sí que se caería. La clave entonces no está en el sistema político como todos creen. La prueba está en el propio comportamiento de los argentinos. Votaron a un presidente que les dijo que quería un ajuste salvaje. Lo soportaron con mucho esfuerzo, pero la enseñanza de la historia dice que se entusiasman con la promesa si aguantan el esfuerzo un tiempo y después la ansiedad los lleva a abandonar a la mitad del camino necesario. En la paciencia de esa población silenciosa está la continuidad de todo el plan del gobierno. Si aguantan el proceso se consolida y si abandonan de nuevo deberán recomenzar. En ese punto se enfrentan los extremos ruidosos, en alentar el programa fiscal unos y en tratar de sabotearlo los otros. Pero el tiempo transcurre igual. Argentina está sin duda avanzando. Con mucha dificultad, sí, con un camino lleno de escollos y de un ruido ensordecedor, pero a paso firme. Tan firme que la posibilidad de una nueva era sin los actores de siempre se vuelve cada vez más real. Y ese es el temor. La chispa que enciende la agresividad de quienes se saben al margen de este nuevo tablero vigente. El futuro del país no lo definirán las batallas culturales de las minorías ruidosas, lo definirá ese 40% que hoy permanece callado y se mantiene imperturbable ante el ruido de los extremistas. Si de a poco ganan más confianza en el rumbo económico, si ven que la vida mejora en sus bolsillos, inclinarán definitivamente la balanza invirtiendo más y apostando más fuerte, porque al final del día están hartos de tanta ideología y esperan simplemente vivir mejor. ¿Crees que el progreso económico puede silenciar el ruido político o la confrontación es un camino sin salida? Deja tu comentario abajo, leemos a todos. Tu perspectiva es crucial en este debate. No olvides suscribirte y activar la campanita para seguir analizando juntos el pulso de Argentina.